Alejandro Encina, supongo que debes de estar medianamente fastidiado de que cuando se pronuncie ese nombre, inmediatamente la primera referencia es el hijo de. ¿Cuál es el personaje que habita en ti? Bueno, un personaje que tiene luz propia, que no quiere vivir a la sombra de nadie, un personaje que quiere y admira mucho a su padre, pero que ha decidido caminar su propio camino. Cuéntame el génesis de tu historia, ¿cómo comenzó todo? Pues bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Yo soy politólogo, desde siempre me gustó la grilla, pues ahora sí que nací en una cuna de grillos. Y bueno, ya desde muy pequeño mi familia siempre se comía, se desayunaba, se cenaba política, y desde muy pequeño acompañaba a mi padre, a mi madre también, que está muy politizada, a eventos del partido, bueno, no del Partido Comunista, pero sí de toda esa tendencia de izquierda, del PSUM, PMS, que después confluyeron en el PRD, y los acompañaba pues a los congresos nacionales, a las marchas, a las protestas. Pero es hasta los 18, 19 años que ya empiezo a tomar por decisión propia la idea de participar en política, y lo hago en el 2004, en el desafuero de López Obrador, cuando le querían quitar su derecho a participar en las elecciones de 2006. Y ahí me puse a salonear, a echar los discursos, a explicarle a mis compañeros de la facultad pues, en qué consistía el desafuero, cuáles eran las implicaciones para la democracia, y organizamos marchas, y ya de ahí para el Real. Tengo entendido que además tu abuelo, digamos que traes en el ADN esta izquierda politizada, tu abuelo, además de ser uno de los partícipes del Partido Comunista, por ahí anduvo en un movimiento con José Revuelta, ¿cierto? Pues sí. Tu abuelo sí, paterno. Sí, no, porque luego muchos confunden a Dionisio Encinas con mi abuelo. Mi abuelo sí formó parte, también se llama Alejandro. Yo soy Alejandro IV. Ah, mira. O sea, soy Alejandro IV. Y el cuarto desde mi bisabuelo nos llamamos Alejandro después. Pero mi abuelo, sí, no, muy creativos. Y mi abuelo era actor bohemio, le encantaba las artes, la cultura. Y a él recuerdo mucho que fue, bueno, me cuentan más bien, los recuerdos son de los recuerdos de mi padre y de mi abuelo, que él recibió al poeta Neruda. Y le tocó pasearlo alrededor de la ciudad de México, que conociera nuestras culturas, nuestras costumbres. Pero él es mi abuelo, era un tipo genial, yo lo quería mucho. ¿Y tuvo algún vínculo con el Partido Comunista? Sí, estaba vinculado al Partido Comunista. Y luego tu papá, hasta su renuncia del PRD, hasta su salida del PRD, digamos que también militó muchos años en esta izquierda, al menos los últimos años, en esta izquierda. Todo esto para decirte, ¿cuál es la izquierda de tu generación? La izquierda de mi generación es una que está explorando qué ser y por dónde encontrarse, ¿no? Se derrumbaron los relatos, las certidumbres, se derrumbaron las organizaciones, y creo que ahorita lo que nos toca a nosotros es conversar, salir al país, conversar con la gente, ver cuáles son sus problemas y reconstruir ese espacio antaño llamado izquierda. Y yo creo que tenemos que construir propuestas, planteamientos, sí desde un anclaje progresista, pero que le hablen a mucha gente que no necesariamente se identifica con la izquierda, pero que ya está hasta el gorro de cómo están las cosas en el país y quiere un cambio. Yo creo que sí tiene que haber una ruptura generacional. Yo creo que hay mucho talento, muchas capacidades en mi generación, y creo que ya va siendo la hora de que nos atrevamos a ir tomando la batuta. En tu ADN, de acuerdo a tus apellidos, ¿ha sido más fácil o más difícil el movimiento en el pantanoso terreno de la política? Pues mira, yo creo que juega en dos bandos, ¿eh? Por ejemplo, arrancamos la entrevista y lo primero que me preguntas no es sobre mí, sino sobre mi padre. Y esa es la cruz con la que yo tengo que cargar. También hay un contexto de mucho mayor exigencia, porque se te regatean mucho los méritos personales y dicen, pues está ahí por su papá, o está en tal lado, o esto no lo logró él, sino fue gracias a su padre. ¿Y cómo lo manejas? ¿Cómo orquestas esos ambos escenarios? Pues yo estoy muy tranquilo. Yo me dedico a trabajar y a sacar bien las cosas que me corresponden. Y yo creo que es pues tener confianza y convicción en lo que uno está haciendo. Pero te cuento el otro lado, que también es muy positivo. El nivel la formación que me dieron mis padres, los principios, los valores,
el cariño que les tengo, pues también ha sido fundamental en mi formación y creo que si hoy tengo convicciones y tengo como un proyecto de vida dedicado también al servicio público, pues tiene mucho que ver con lo que yo aprendí en casa. La ciencia política que elegiste en la carrera universitaria, ¿se debió a que quería ser tu papá? No, al contrario, se debió a que él es economista y yo me fui por la ciencia política. Se debió a que yo quería fundamentos teóricos para aplicarlos en la política. ¿Qué es lo más desagradable que has percibido en tu contacto corto pero intenso en el mundo político? Hijo, en el mundo político hay muchas mezquindades, y uno tiene que ir sorteándolas sin enredarse, guardando como mucha sensatez, guardando las alturas de miras. Pero yo creo, el nivel de corrupción, ¿no? Esto de no servir al público, sino servirse del público, y este nivel de imbricación o de yuxtaposición entre política y negocios. La política sirve para hacer negocios y los negocios sirven para hacer política. Y eso distorsiona el principio de la democracia de un ciudadano igual a un voto. Y aquí es quién tiene más, quién puede capturar las instituciones y quién puede decidir o tomar la decisión a nombre del resto de la sociedad. Creo que esas son las cosas que a mí me ofenden mucho, me agravian y que deberíamos generacionalmente transformarlas. ¿En estos tiempos encuentras más maldad o bondad en el sistema político mexicano? Yo creo que vivimos tiempos muy, muy difíciles en donde el sistema político mexicano está en un proceso de agotamiento y que se requieren renovar. Y en estos procesos de agotamiento y de crisis, pues a río revuelto muchos quieren jalar agua para su molino. Entonces creo que sí son oportunidades para que la maldad prolifere. Me refiero, por ejemplo, a casos en donde el narcotráfico financia campañas, financia políticos, en donde el nivel de violencia política que hemos alcanzado en este país pues no había tenido antecedentes históricos. Entonces sí estamos en un momento muy difícil y por lo tanto con más razón tenemos que participar los jóvenes porque se nos está hipotecando nuestro futuro. Tenemos que atrevernos entonces a asumir las riendas de la conducción de nuestras vidas. ¿Quieres participar en un escenario y en un sistema tan desprestigiado como la política? No, yo no quiero participar en este sistema, yo quiero hacer política para cambiar este sistema. A mí me gustaría, tenemos introyectado una visión del poder en donde unos pocos mandan y una gran mayoría le toca obedecer y ser sumisa. Y yo creo que mi gran sueño, mi gran aspiración sería que Alberto Taviera, por ejemplo, un día en vez de los despachos del poder, pudiera decir las calles del poder. Es decir, poder dispersar el poder y que la gente le devuelva la confianza en sí mismo y en su capacidad para cambiar las cosas. Yo creo que por eso hay que participar en la política. ¿Tú conoces la pobreza, Alejandro? Por supuesto que la conozco. ¿Y desde qué perspectiva? Mira, mi familia viene de abajo. ¿Qué es abajo? Pues mi padre trabajaba en unos abarrotes, por ejemplo, pues guardando la mercancía a los clientes. Y yo la he conocido pues yo creo que eso marcó mucho mi formación política. A los 8 años recorrí más de 80 municipios en el Estado de México y desde ese entonces no he perdido suelo, no he perdido recorrer el territorio. Y creo que si alguien quiere aspirar a ser político, pues tiene que conocer y ser empático con la realidad de la gente. Y creo que el mayor problema de este país es el nivel de desigualdad. 8 personas tienen más que lo que la mitad más pobre en este país. ¿Comprendes al que roba por hambre? Lo comprendo y hay que darle las herramientas para no robar, sino para poder tener una vida digna. ¿Robarías un banco para darle ese dinero a los pobres que roban por hambre? No, yo creo en la justicia, pero siempre dentro del marco de un Estado de Derecho. ¿Y para qué es el poder, Alejandro? El poder es para cambiar la realidad y para mejorar el nivel de vida de la gente. No lo podríamos concebir de otra manera. Oye, ¿tú prefieres que te quieran o que te teman? Eso suena muy maquiavélico. Maquiavelo decía que era mejor que teman a los políticos. Yo prefiero querer y ser querido. Entonces sí quieres ser político. Bueno, yo soy político, me asumo como tal. No como parte de los asesores y del sistema y de que está como al lado o paralelo a la política, sino como un actor político. Por supuesto. Estamos impulsando una organización que se llama Por México Hoy, en donde estamos abriendo una conversación nacional en la que volvamos a mirarnos a los ojos, reencontrarnos como mexicanos
e ir construyendo un poco de confianza. Tú sabes que el nivel de confianza de los mexicanos hacia las instituciones es muy bajo. Los políticos, los diputados, los senadores están en sus peores niveles. Pero un dato que me llama mucho la atención es la confianza interpersonal. También se ha erosionado, ha disminuido a niveles muy bajos. No estamos confiando entre los mexicanos. Y esto está generando como temor y miedo entre nosotros y nos impide organizarnos. Creo que esta división es muy funcional para que no cambien las cosas. Vamos a tener que volver a la referencia de tu papá, porque dice sabiamente que para poder estar sanos en el frente externo hay que tener un muy buen, fuerte y frente interno. Yo creo que sí. ¿Cómo andas en los asuntos del amor? Pues muy contento. Te platico que en agosto pasado, bueno, yo llevo 7 años de relación con mi pareja, con Fernanda. El año pasado, en agosto, ya di el anillo de compromiso, y ya vivimos juntos, vamos muy bien, estamos muy contentos. Y desde luego esa relación es un respaldo muy importante para todo lo que se viene y todo el contexto de hostilidad que hay afuera de la casa. En la casa yo encuentro tranquilidad y encuentro una zona de seguridad y de mucho afecto. Pareciera que la política de pronto se ha convertido en un deporte extremo en el que incluso los actores políticos se juegan la vida. ¿Tú tienes miedo? Pues no tengo miedo. Yo me voy todos los días a trabajar en metro, a veces incluso en bicicleta, y ahí sí me da miedo porque los conductores luego se pasan con los ciclistas. Pero no tengo miedo, y creo que el miedo inmoviliza, el miedo paraliza, y el miedo infunde una sensación de resignación de que las cosas no pueden cambiarse. Entonces tenemos que sacudirnos ese miedo y salir. No podemos dejar que pocos estén tomando las decisiones que afectan al resto de la sociedad. Ni siquiera tuviste miedo cuando tu papá Alejandro Encinas fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal y se generó el plantón de reforma y la sociedad estaba verdaderamente polarizada. Estaba muy polarizada, y te cuento que aunque mi padre no estuviera del todo de acuerdo en la instalación de ese plantón porque afectó la vida diaria de los capitalinos, yo acampé enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí estuve un par de días, recorría el plantón. Fue una experiencia muy dura que polarizó, que crispó a la sociedad, pero también recordemos el contexto político en el que se dio. Y no, al contrario, yo creo que la gente, cuando mi padre podía caminar como jefe de gobierno en las calles sin que hubiera un aparato, un dispositivo de seguridad que lo rodeara, los guardaespaldas y toda esta maquinaria, toda esta faramalla con la que los políticos tradicionales gustan rodearse, mi padre caminaba por el Zócalo, saludaba a la gente y nunca tuvo ningún problema. Yo creo que cuando se gobierna bien, puedes tener la conciencia tranquila, y a la fecha puede caminar tranquilamente por las calles. Alejandro, ha llegado el momento de hablar de la muerte. De la muerte. Esa la veo muy lejana todavía, y estamos chavos. Estamos chavos, pero es inevitable. Cuéntame. Cuando llegue el momento de cerrar los ojos de manera permanente, ¿cuál será ese objeto que te llevarías para el día después del juicio final? Para el día después del juicio final, un objeto, un solo objeto. Solo. Hijo, pues a mí me gustaría un juicio final lleno de música. Soy melómano, entonces me llevaría un Discman o un iPod, algo con mucha música. Con esa música nos quedamos en esta entrevista. Muchas gracias por estar en los despachos del poder. Muy bien, muy filosas, pero buenas preguntas, como un buen periodista lo hace. Gracias, Alejandro.